Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Damos muchísimas gracias al Señor porque cada entrega de un programa Hombres de Verdad es una manifestación de su gracia y de su misericordia. Cualquier servicio que nosotros podamos hacer al Señor, la verdad que no es un beneficio que nosotros damos al Señor, es un privilegio que Él nos da a nosotros, José. Conociéndonos, sabiendo, como dice su palabra, el tipo de personas que somos y quién es nuestro Dios, Él perfectamente hubiera podido utilizar ángeles para llevar adelante su reino. Sin embargo, la Biblia dice claramente que escogió a hombres débiles, pecadores como nosotros, para que sea obvio que cualquier cosa buena que salga proviene de Él y que la gloria sea para Él. Pero Marcos, eso que tú dices, no me hubiese gustado que lo haya dicho, porque la batalla de uno es como, ay, qué bueno que puedo ser un instrumento de Dios, pero a la misma vez, no, Señor, no, tú eres más inteligente para elegir a alguien mejor que yo. Yo no sé si tú tienes ese sentir, pero yo tengo tantos años en el ministerio y yo tengo ese mismo sentir todavía. Nosotros estuvimos hablando de cómo el divorcio afecta terriblemente a los hijos. Ahora nosotros queremos tratar el siguiente tema. No, yo no quería que se tratara ese tema, pero hay que tratarlo. Exacto, nosotros inclusive conversamos al respecto porque pudiera alguien pensar que nosotros estamos a favor del divorcio y eso está claramente establecido que no podemos estar a favor de algo que la Biblia está radicalmente en contra. Pero lo cierto es que tristemente hay muchas familias monoparentales por causa de divorcio. Eso significa que hay muchos, pero muchos hijos pequeños, adolescentes, jóvenes, que están creciendo y han crecido en hogares con uno solo de los padres porque ellos se han divorciado. Así que la pregunta que queremos contestar es ¿cómo podemos ayudar a estos hijos? Y lo primero que quiero decir, y después voy a dar oportunidad, ¿verdad?, a que José... No es ayudarlo no es darle idea a ustedes para que si se va a divorciar sepa cómo ayarlo. No. Es como dijo Marco. En absoluto. En ninguna manera. Es solamente aquellos que ya han desobedecido al Señor. Que por su pecado se han divorciado. Y nosotros lo que queremos es que los hijos sufran menos. No es que no van a sufrir, es que sufran menos. Sí, porque generalmente en un divorcio, sin tú conocer los detalles, tú puedes decir con un alto porcentaje de veracidad que en un divorcio los únicos inocentes son los hijos. Claro. Porque ellos no tienen que ver nada con eso, claro, en sentido general. Entonces, lo primero que yo quiero decir es, ay padres, por favor, no involucren a los hijos en la situación pecaminosa en la que usted se envolvió con su esposo o con su esposa. En otras palabras, no quiera llevar a los hijos a tomar partido. No quiera demostrarle a los hijos por qué ustedes se divorciaron y por qué tú tenías razón de divorciarte y por qué su mamá es terrible y por qué su papá es terrible. Miren, de verdad, hay casos donde hay hombres sin afecto natural, hombres de verdad que pudiéramos decir literalmente menospreciables. Y si su ex esposo es así, ni aún así usted debe de decirle a los hijos que su papá es esto, que su papá es aquello. ¿Sabe por qué? Porque es su papá y ellos no tienen por qué enterarse. Que ellos lo vean porque su papá es tan alejado del Señor y tan atrapado por su propio pecado. Bueno, ya eso no se puede evitar. Pero qué triste es y qué poco sabio es y qué común, José. Y lo digo con frustración porque para nosotros es tan claro que eso no debe ocurrir. Pero ocurre con frecuencia.
No involucre a sus hijos en sus problemas matrimoniales. Y si ha habido un divorcio, no quiera dificultarle la situación. Mire, mi hermana, mi hermano, usted puede haber estado casado con el diablo. Pero si ese es su papá, es su padre. No le ponga trabas. Le quieren poner trabas a los hijos bajo argumentos que a veces hasta los revisten de espiritualidad. José, me acaba de venir a la mente casos que ambos profesan fe y se dan argumentos usando versículos mal sacados y mal utilizados para restringirle al cónyuge el disfrute de los hijos y el tiempo que le corresponde. No, porque entonces ves una mala influencia. Mira, puede ser que sea una mala influencia, pero a veces es casos que es una mala influencia a tu modo de ver, que ni siquiera es algo que tú puedas decir, vive una vida desordenada. No. Que no es tu prerrogativa, que si ese es su papá, es su papá, que si ese es su mamá, esa es su mamá. Cuando tú haces eso, tú sabes lo que estás haciendo. Estás poniendo peor el sufrimiento de tus hijos. Estás afectando a tus hijos aún más de lo que un divorcio les afecta. Y créeme, mira, ya es muchísimo. Es muchísimo lo que un divorcio los afecta. No los involucres, no quieras que tus hijos se den cuenta de lo desgraciada que es su mamá. No hagas eso. Aunque tengas razón, y posiblemente no la tengas, pero aunque tengas razón, no hagas eso porque es su mamá. Y a ellos lo que les conviene, ¿sabe qué es? Tener una buena relación con su mamá. Así es. Y déjeme otra vez enfocarnos, como Marcos y yo lo hacemos, enfocarnos en el hombre. Todo va a depender. A nosotros los pastores nos enseñan que algo va a funcionar, va a estar bien o mal, dependiendo del liderazgo. El liderazgo es que hace que una institución crezca o que una institución se disuelva o tenga problemas. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo en el hogar. Si por casualidad usted ya pasó por ese problema del divorcio recientemente, queremos darle algunas indicaciones aquí de cómo puede usted ayudar a sus hijos. ¿Usted está determinado o determinada de que ya la relación matrimonial no va a funcionar? ¿De que ya ustedes no deben estar juntos y que van a comenzar ese proceso de divorcio o ya lo comenzaron o ya se realizó? Queremos darle algunas indicaciones para que usted no afecte a sus hijos de ninguna manera. Mire, en primer lugar, tiene que sentarse, no frente a un juez o frente a un abogado, a determinar los padres algunas cosas. Lo primero que tienen que determinar es cuál va a ser el argumento que le van a dar a sus hijos en el caso de que decidan divorciarse, pero también que ustedes tienen que sentarse con sus hijos, hablarle acerca, si tienen ese valor para decirle, nosotros hemos hecho algo que no debimos hacer delante de Dios, y queremos pedirle perdón a ustedes, queremos pedirle perdón a Dios. Que casi la mayoría de las cosas que leo sobre eso hablan de ser sincero, ser transparente con los hijos. Sentarse con ellos y decirle cómo esto le ha estado afectando. Que papá se lo lleve individualmente, porque ni siquiera colectivamente lo debe hacer. Que papá se lo lleve individualmente, le diga perdóname hijo, o en sentido general a todos. Yo no debía hacer esto, la vida da, tu mamá hizo aquello o yo hice esto, no nos quisimos perdonar, pero hay que ser transparente con ellos porque hay un principio que dice que también los hijos tienen que aprender a humanizar a los padres. Cuando ellos mencionan que es humanizar, que ellos entiendan que los padres cometen errores y que los padres tienen que decirle, lo que nosotros queremos es que ustedes no cometan ese mismo error en el día de mañana, que esto no sea algo que un mal ejemplo que le ayude a ustedes a un día casarse. Órenle al Señor para que se puedan casar. Quizás en la elección que yo hice de su mamá o de su papá no fue bajo la dirección de Dios, fue bajo estas circunstancias. No éramos cristianos cuando nos casamos. O yo, dice ella,
yo soy cristiana, pero su papá no, o yo soy cristiano, pero su mamá nunca ha querido recibir a Cristo, porque yo he visto esos casos. Pero es la transparencia con la que tiene que acompañar, sentarse con sus hijos. Dígame cómo se siente. Hágale preguntas. Evidentemente, siempre hablándoles así de acuerdo a su edad, porque la transparencia que va a tener con un joven no es la misma que con un adolescente o con un niño. Exacto. Pero de que hay transparencia, tiene que haber transparencia. Por eso yo recomiendo que sea individual, para que usted tome en cuenta esos factores, edad, tome en cuenta los factores de apego, porque a veces hay un hijo que es más apegado a mamá o hay una hija que es más apegado a papá. Que tomen en cuenta el apego. Esa niña que no, papá, yo no quiero que te vayas de la casa, le va a romper el corazón y pueden, inclusive, si fuéramos nosotros a aconsejarlo, que eviten entrar rápidamente en una nueva relación, porque eso va a dañar mucho a los niños. Yo estuve ayudando a una parejita que yo batallé mucho para que no se divorciaran. Ella era creyente, pero él no. Óigame, y eso fue una batalla terrible porque él inmediatamente, una de las razones del divorcio fue porque él embarazó a una mujer. Entonces él quería que su hijita tuviera una relación normal con la nueva hijita. Con la nueva hermanita. Ah, exacto. Ajá. Con la nueva hermanita. Y la niña se resistía a eso. Sí. Y él forzaba esas situaciones. Tú no puedes hacer eso. Eso tiene que venir más adelante, de cuando ellos hayan pasado el dolor, el duelo, el luto, el sufrimiento de ver a sus padres separarse. Entonces, son muchos los factores que intervienen, pero yo creo que podemos resumirlo de una manera general y después darle detalles. Primero, sea sincero, sea transparente, sobre todo nosotros los hombres. Si son creyentes, hablen acerca de cómo van a guiar a sus hijos espiritualmente para que eso no le afecte en su relación con el Señor, para que sus hijos puedan seguir yendo a la iglesia, con quién van a ir este fin de semana. A veces, lamentablemente, deciden que para evitar conflictos y vergüenzas se van a otra iglesia, o él se va a otra iglesia, o ella se va a otra iglesia. ¿Cómo van a manejar todo eso? El tiempo que le dediquen sea un tiempo de amor, sea un tiempo de ayuda, que cuando papá y mamá se encuentren frente a sus hijos, no diriman los conflictos propios del hogar. Que ese dinero que tú me das no me alcanza, que por eso fue... Y entonces vuelven otra vez delante de los hijos a decir, fue por eso que yo te dejé, por eso fue que yo no quise seguir viviendo contigo, porque que tú eres así. Y es como si las heridas las mantuvieran abiertas en el corazón y en el alma de los hijos. Y ya que usted cometió ese error y ese pecado frente a Dios, trate de que sus hijos sufran lo menos posible. Tenga esa buena relación con ellos. Déjame mencionar otro detalle que quizás lo pudimos haber mencionado en la entrega anterior, pero lo quiero mencionar ahora porque fue que me vino a la mente. José, no es extraño que hay casos donde los hijos pueden sentirse que son los culpables de la separación de sus padres. Eso es algo que puede ocurrir y que no es raro que ocurra. En ese sentido es importante que en la transparencia de los padres se encarguen de asegurarles que ellos no tuvieron nada que ver con eso. Porque a veces los hijos se sienten así, y peor aún, y esto es algo que de verdad yo no lo entiendo, José, y me duele en el alma cuando yo veo. A veces papá establece una nueva relación y mamá establece una nueva relación. ¿Y saben lo que sucede a veces? Que mandan a los hijos donde los abuelos o donde una tía. Eso es muy típico latino. A mí eso me rompe el alma. Me rompe el alma. Ese es el colmo de la insensibilidad. Ese es el colmo del egocentrismo. O sea, ya tú está bien, o sea, ya decidiste rehacer tu vida. No trates a tu hijo como si fuera un estúpido.
estorbo. Es como que está de más, pero imagínate cómo yo lo tengo ahora. Se va a sentir mal porque cuando yo tenga ahora mis hijos, más hijos con esta nueva pareja, entonces, bueno, esos son los enredos que causa el pecado. Claro. El pecado ofrece mucho y al final todo lo que da es malo. Entonces, enfréntalo de una manera que las consecuencias las sufras tú. Pero no ellos. No ellos. Marcos, si hay algo que sé que está en tu mente y está en la mía. Papá, cuando tú estés solo con tus hijos, no le hable mal de su mamá. Recuérdate que ya ella dejó de ser tu esposa. Ahora el único vínculo es la mamá de tus hijos. Y tu mamá, cuando tú estés solo con tus hijos, no le hable mal de tu papá. No le hable. Eso es lo más común y lo más dañino. Porque mira, el papá se fue de la casa, se quedó ella con la patria potestad, con la custodia. Cuando el hijo ve llegar a su papá, que le va a visitar y que quizás el papá va a hacerlo con mucho amor, con mucho cariño, muchas veces lo recibe fríamente. Y es porque ya tiene una cantidad de información negativa con respecto a él que le ha dado su mamá. Que no debiera de dársela, aún sea verdad. Vamos a hacer la construcción, aún sea verdad. Es que aquí no estamos hablando si es verdad o no. Estamos hablando que debemos proteger la salud emocional del niño. Ese es su papá, aunque sea verdad. No le des esa información. Y muchas veces, José, no necesariamente es verdad, son sus interpretaciones. Eso te iba a decir. Son sus interpretaciones. Elucubraciones. Que suposiciones. Y tu mami y papi no ha venido. ¿Quién sabe si ya anda con otra por ahí? Exactamente. ¿Quién sabe? Comienza. Por favor. Y cuando el papá llega, papá, pero tú llegaste tarde. Mira, estaba llevando a tu abuela que está interna. Ven, vamos para que la vean. Entonces, ahora el hijo no le va a creer a la mamá. O el papá, cualquiera que él descubra, o ellos descubran, que no está diciendo la verdad, que solamente está haciendo inventos. Y después, cuando viene, le dice, no, porque mami me dijo que tú, y ahí viene el otro. Por eso fue que yo la dejé a ella, por eso fue que yo lo dejé a él. Sí. Y es un ambiente donde el niño o los niños sufren más. Hay otro elemento, Marcos, que es propia de los estudios más amplios de familia, y es evitar triangulizar al hijo. Un triángulo tiene 3 vértices, ¿verdad? Así que aquí está mamá, aquí está papá. Y esto sucede estando ellos en la casa, y lo hacen después. Entonces, un triangulizar a los hijos, dicen esos autores, es que mamá le dice al hijo, dile a tu papá tal cosa. Uh-huh. Entonces el papá le dice, dile a tu mamá que tal, y se comunican entre ellos. No, eso también es incorrecto. A través de los hijos. Y le ponen una carga emocional, espiritual, mental, tan seria a los hijos, que destruyen completa y totalmente todo lo que es de valor para esos niños. Es que están cargándolos con una responsabilidad que a ellos no les corresponde. Y ellos no tienen que ver con eso, no tienen la madurez para manejarlo. No la tienen. Entonces lo que estamos enfatizando aquí es que ya usted cometió el pecado de haber accedido al divorcio sin ponerse en oración, sin buscar ayuda pastoral, sin buscar ayuda de seres familiares cercanos. Sin hacer caso. Muchas familias cercanas. Yo he oído personas que me han dicho, a nosotros nos salvó nuestro tío, a nosotros nos salvó mi suegro nos sentó a nosotros y nos dijo, ustedes no pueden hacer eso, ustedes no han visto, nosotros tenemos 40 años de casado, hemos tenido nuestros sí, no, pero aquí estamos nosotros juntos, ustedes pueden, y lo han logrado. Ustedes no se han acercado, ya lo hizo. Ahora no dañe a sus hijos, no lo dañe, porque está creando un factor reproductor. Yo creo, Marcos, que en lo que yo he visitado otros países latinos, este es uno de los países que tiene más divorcio y más hijos fuera del matrimonio o hijos en hogares monoparentales. Eso se da en todas partes. Uh-huh. Pero este es uno de los hogares, de los países donde más lo tienen. Porque hay ciertos países con tradición indígena,
que esas personas viven como más, su cultura lo hace hacer el hogar como su centro principal. Tienen sus hijos, a veces es un matriarcado muy fuerte, es cierto, a veces un patriarcado muy fuerte. Y tú sabes que nosotros no tenemos una tradición indígena porque nuestros indígenas eran pocos y fueron destruidos. Pero hay muchos países que lo tienen y tienen esa cultura del hogar, de la familia. A mí me sorprendió en una ocasión que estuve en Italia con una muchacha dominicana casada con un italiano. Y tú sabes que el italiano tenía la fama de ser muy bohemio y de ser un gran enamorador y todo lo demás. Pero ¿sabes lo que ella me dijo? Que conocía la cultura más que yo. Cuando el italiano se casa, ya. El Latin lover, como le dicen al italiano, es cuando no están casados, pero cuando se casaron, ya. Y ella tenía muchos años casada, sus 3 hijos, y ese hombre era del trabajo de su casa. Yo recuerdo de un familiar tuyo que yo conocí cuando éramos jóvenes, que me dijo, yo había dicho que yo iba a brincar y saltar todo lo que yo pudiera. Iba a estar con todas las mujeres que yo pudiera hasta que me casara. Y mira, José, me dijo así, yo me casé, 0 mujeres, mi esposa y mis hijos. Son personas incrédulas. Pero tiene un concepto muy alto de lo que significa familia, lo que significa hijos. Y hay muchos así. Yo tengo un familiar mío que viene de un hogar donde papá era todo menos un buen esposo. Pero él sí le ayudó eso. Y él dijo, siguió en la juventud, siguió el camino del papá, pero desde que se casó y tuvo sus 3 hijos. Ya, su esposa y sus 3 hijos. Entonces, me da pena, Marcos, que a veces encontramos a muchos incrédulos que tienen un concepto muy fuerte de lo que es familia y unión matrimonial. Y hoy en día, las estadísticas que yo hace tiempo leí es que en Estados Unidos, los que dicen ser creyentes tienen una tasa de divorcio muy similar a los que no son creyentes. Sí, eso es una pena y una vergüenza para el evangelio. Entonces, una nación tan cristiana, a ti te da pena cuando tú, en tu propia realidad pastoral, tú ves eso. Tú te das cuenta de tantos cristianos que se están divorciando hoy en día, que están dejando y abandonando a sus hijos y sus hogares y que están creando ese daño. De manera que queremos enfatizar, sobre todo usted que es un hombre, el papá, siéntese con sus hijos, haga una lista de cosas que usted dice, ¿cómo yo puedo reparar el daño que el divorcio le ha causado a mis hijos? Órele a Dios, dígale, Señor, perdóname por lo que he hecho o por lo que tuve que hacer, porque también hay que entender eso, ¿verdad? Lo que tuve que hacer o lo que ella hizo, porque puede ser que haya sido ella, o si es una mujer, lo que él hizo o lo que yo tuve que hacer por lo que tuve que hacer por eso. Haga una lista y diga, Señor, ayúdame a hacer una lista de todo lo que yo tengo que hacer y todo lo que yo no tengo que hacer para yo no dañar a mis hijos. Yo criar a mis hijos lo más saludable posible. Yo decirle a mis hijos, vienen de un hogar divorciado, pero síganle fieles al Señor. No entren bajo ninguna circunstancia al divorcio. Manténganse amando y cuidando a su esposa, a su esposo. Sean fieles al Señor para que Dios le pueda dar un hogar así. Y usted haga ese listado y págale una cena. Yo se la pagaría. Si alguien me llama y me dice, pastor, yo no tengo para una cena, como usted dijo, ¿usted me la pagaría? Yo se la pagaría. Para que vayan a un restaurante, o sea, un lugar neutral donde no pueden discutir, porque no se van a poner a pelear. Donde no deben. Sí, pero... Sí, donde no deben, porque tú sabes que algunos... ¿verdad? Va a ser difícil, no deben. exacto. Y que no facilita eso. Y reúnanse ahí y digan, nosotros hicimos mal, vamos a hacer un listado juntos de las cosas que vamos a hacer nosotros. Para evitar al máximo que nuestros hijos se afecten. Que nuestros hijos se afecten. Usted va a atenuar el daño. Y eso incluye, José,
Eso incluye algo que no quería que se nos quedara, a pesar de que ya estamos contra el tiempo. Ponerse de acuerdo para no estar peleando por el amor de los hijos. Porque a veces caen en hacerle más daño porque queriendo ganar el favor de los hijos versus mi cónyuge, se empiezan a negociar principios. Y al final los hijos terminan sin ningún tipo de restricción, porque ni papá ni mamá le quiere decir que no a nada. Ni papá ni mamá quiere ser el malo de la película. Claro. Entonces, no, mire, no negocie los principios, pero no discuta, no compita con su ex por el amor de sus hijos. Siéntese con él, con ella, no importa cuál haya sido su historia, olvídense de eso, siéntense con él, con ella, y como dice José, vamos a tratar de manejarnos de esta manera que es como menos les afecta de ellos. Sí, porque tú esto, óyeme, no se trata de mí, o sea, en este momento no es para volver a traer los conflictos nuestros, es para ver por nuestro pecado, el mío, el tuyo, el de quien sea, cómo nosotros ayudamos a nuestros hijos a ser lo menos afectados posibles. Y quiero hacer un llamado a aquellos que están bien, no están divorciados, tienen sus hijos. Bueno, mire, hay algo que a mí siempre me ha ayudado. Lo que le pasa al otro, humano y cristiano, me puede pasar a mí. La diferencia va a estar en que lo malo que le pasó a él, como dice la Biblia en 1 Corintios 10, hablando de todas las cosas malas que hicieron los judíos, él le dice, estas cosas son para ejemplo a vosotros. Cuando tú ves algo malo en otros, en otra mujer, en otro hombre, que fue lo que le facilitó o permitió que llegaran al divorcio, tú evítalo. Eviten las discusiones, eviten los pleitos, eviten las infidelidades, evite la pornografía, evite las contiendas, evite la distancia emocional, sentimental, afectiva. Eviten todo ese tipo de cosas para que no lleguen al divorcio, para que no se le haga difícil la convivencia, para que ustedes puedan darle a sus hijos una señal de que cuando un hombre y una mujer tienen a Cristo como su Señor y Salvador, no es solamente que no van a dejar de fumar o de beber o de las cosas que la gente dice, ¿verdad? No, el que se convirtió ya no bebe, ya no fuma, ya no parrandea, ya no hace ese tipo de cosas, ¿verdad? Esa es la idea que todo el mundo tiene. No, que también el Señor cambia el corazón, cambia el carácter, cambia la vida de una persona, que lo hace mejor cristiano, lo hace mejor padre, lo hace mejor esposa. Esfuércese en ser un buen cristiano, esfuércese en ser un buen esposo, esfuércese en ser un buen padre, porque un matrimonio feliz no es algo que la gracia de Dios trae sin el esfuerzo nuestro. Así es. La gracia de Dios, como le dijo Pablo a Timoteo, uno tiene que esforzarse en ella, porque es que la gracia no solamente trae salvación, trae responsabilidad, Marcos. Sí. La gente no entiende la obra de la gracia de Dios. No, la salvación es por gracia, no es por obra. Sí es cierto, yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Pero una vez que soy salvo, la gracia de Dios me enseña, dice Tito, que tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. O sea, la gracia de Dios, una vez que tú eres salvo, te pone en la escuela de la gracia para enseñarte cómo se vive en la gracia y cómo funciona la gracia dependiendo de tu obediencia y de tu fidelidad al Señor. Aplícalo a tu vida espiritual, aplícalo a tu vida matrimonial y aplícalo a tu vida con tus hijos también, para que no llegue. Porque yo he visto a muchos que han llegado al divorcio que lo tenían muy lejos. Por si alguien sintonizó tarde, sepa que desde el principio dijimos, la Biblia está en contra del divorcio. Dios está en contra del divorcio. Estamos hablando de estas cosas porque por nuestro pecado es una realidad y quisimos hablar a aquellos que ya estén divorciados para que sepan cómo conducirse con sus hijos. Que el Señor les ayude y les dé convicción para que minimicemos el daño de nuestro pecado en la vida de aquellos que decimos amar.
Que el Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros en una entrega más de su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.